Que tengan todos muy buenos días. A continuación, mi grupo y yo les presentaremos nuestro tema acerca de los actos constitutivos. ¿Qué es el acto constitutivo? Es un documento en el cual los miembros de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos. Consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se pueden adjuntar a este. La sociedad nacerá en el momento en el que este documento sea inscrito en el registro público. La sociedad se constituye por escritura pública en la que contiene el pacto social y que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de estos se requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra a los primeros administradores de acuerdo a las características de cada forma. La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. Los elementos constitutivos de la sociedad. La población, elemento constitutivo de la sociedad y del Estado, está formada por el conjunto total de individuos que integran una sociedad determinada. Por otro lado, el Estado es la forma que adopta la sociedad en conformidad con ciertas características peculiares, las cuales, establecidas formalmente y por lo general consignadas en un código o constitución, han de ser observadas por la población y reguladas por la autoridad. El bien común es uno más de los elementos constitutivos de la sociedad y del Estado, por cuyo miembro el ser y la actividad de la población se encaminan hacia la satisfacción de las necesidades básicas de toda la sociedad. La minuta es un documento que contiene el acto de constitución de una empresa que debe presentarse ante un notario público para que lo eleve a escritura pública. Cabe entonces acotar que la minuta es un borrador que debe contar con la información esencial que luego debe ser confirmada por las partes negociantes. Se debe corroborar, por ejemplo, que los firmantes estén de acuerdo con todas las cláusulas del contrato. Puede ser que exista disconformidad con alguno de los puntos del acuerdo y este debe ser modificado. El estatuto, reglamento interno que regirá la vida de la sociedad y regulará las relaciones internas y las formas en las que se deben ejercer derechos y cumplir obligaciones. Los tipos de estatutos que existen son muchos, como por ejemplo los estatutos de una empresa, que son aquellas normas creadas en una empresa y que deben ser cumplidas por empleados y empleadores. El pacto social, compromiso de los socios de constituir una sociedad mediante el aporte de bienes o servicios para el servicio de las actividades económicas. Y voy a hablar sobre los tipos societarios. En los tipos societarios encontramos la sociedad anónima, abierta y cerrada. Primero, la definición de sociedad anónima es la de una sociedad mercantil donde los socios adquieren una responsabilidad limitada del capital que han aportado, como lo mencionamos en el cuadro, que es una responsabilidad limitada. La sociedad anónima cerrada puede llamarse de esa forma si tiene no más de 20 accionistas, como lo mencionamos, el número de socios es un mínimo de 2, un máximo de 20, y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. La sociedad anónima abierta se da cuando todos los accionistas por unanimidad aprueban la adaptación de este registro, como lo indica en el artículo 249 de la Ley General de Sociedades. Tiene una duración determinada e indeterminada, su denominación es social. Responsabilidad limitada. La sociedad comercial de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil donde las responsabilidades está limitada, por eso es que lo mencionamos en el cuadro, que está limitada. Sus socios son llamados participacionistas. Está limitada el capital aportado, es decir, las deudas no se responden con patrimonio de los socios. El capital tiene que ser adecuado a las actividades que va a desarrollar la sociedad, ¿no? El SRL en Perú. Su duración es determinada e indeterminada, su denominación también es social. El número de socios es un mínimo de 20 y un mínimo de 2 y un máximo de 20. La sociedad colectiva es una forma societaria muy poco conocida, es mercantil, de carácter personalista en la que todos los socios en nombre colectivo, como lo mencionamos en el cuadro, eh, está bajo una razón social. Su denominación es razón social.
tiene una duración determinada, un número de socios mínimo de 2. Su responsabilidad es solidaria e ilimitada, como lo estamos viendo en el cuadro. La sociedad comandita simple está constituida por socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden solidariamente, subsidiariamente y personal de las deudas sociales. Como podemos ver en el cuadro, sus socios son colectivos comanditarios, tienen una responsabilidad limitada e ilimitada. El número de socios es un mínimo de 2, su duración determinada e indeterminada y tiene una denominación de razón social como lo hemos visto anteriormente. La sociedad comanditaria por acciones es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Una característica es que en la sociedad comanditaria por acciones existen dos categorías de accionistas, colectivos y socios comanditarios. Como podemos verlo en el cuadro. La responsabilidad es limitada. El número de socios es un mínimo de 2, la duración determinada e indeterminada y su denominación, es razón social. Eso sería todo con los tipos societarios. Gracias. La sociedad por acciones cerradas simplificadas se constituye por un acuerdo entre dos hasta un total de 20 personas naturales. Es una reactivación económica que favorece a la micro, pequeña y mediana empresa, reduce los gastos de constitución, se realiza de forma virtual y nos inserta a las plataformas virtuales. Con respecto a cuál es la diferencia entre con el resto de personas jurídicas que conocemos, ahora lo veremos en sus características, que son no requiere de una reserva de preferencial registral. El registrado no puede formular el acto constitutivo de la SAD. El acto constitutivo se realiza a través del SUNAR y debe tener un pacto social. Los aportes solo pueden ser en bienes muebles no registrables. Todos los actos constitutivos se rigen por la Ley General de Sociedades. Pueden tener directorio así como uno o varios gerentes. El plazo para la calificación del día 1 del plazo hasta el vigente y cualquier comunicación se realizará de manera virtual. La tasa de servicio electrónico es de 18,70 soles, el cual no admite devoluciones. Y por último, el acto constitutivo se cursará a la unidad de inteligencia financiera.